En este video, aprenderemos a crear a nuestros evaluados en la plataforma de Unity Testing. En la página de inicio, aparecerán sus propios datos, la cantidad de usos disponibles y un recuento de los proyectos creados. Además, en la parte inferior de la página, encontrarán la sección de ayuda. Para crear a un evaluado tenemos distintas formas de hacerlo. La primera de ellas es de manera individual. Para esto, debemos hacer clic en Personas, en la parte superior de la página. Luego debemos pulsar el botón de Crear usuario, que se encuentra en la esquina inferior derecha. Se nos abrirá una ventana donde debemos llenar los datos del evaluado. Aquí debemos crear un código que nos facilite identificar a nuestro evaluado, que puede combinar números y letras. También, tenemos que asignarle el sexo. De forma complementaria, podemos ingresar su fecha de nacimiento, nombre, apellido y correo electrónico. Los únicos campos obligatorios que debemos rellenar para crear a un evaluado están identificados con un asterisco rojo. Todos los otros campos están disponibles para agregar información complementaria, tal como la nacionalidad, dirección, teléfono y educación. Con el fin de guardar a nuestro evaluado, debemos dirigirnos a lo más abajo de la página y dar clic a Crear usuario. Así ya tendremos disponible a nuestro evaluado en nuestra carpeta de personas. La segunda opción para crear evaluados es hacerlo de forma masiva. Vamos a Crear usuario y en el lado derecho nos da la opción de importar. Aquí, se abre una ventana que nos da la opción de seleccionar un fichero. Sin embargo, siempre vamos a tener la opción de descargar un ejemplo de fichero porque existen algunos datos que son obligatorios para poder crear a las personas de esta manera. Los datos que se nos solicitan para crearlo son un código, que ya mencionamos anteriormente, nombre, sexo, apellido y correo electrónico que es opcional en caso de la aplicación manual. Se sube en formato CSV, que estará siempre disponible para poder editarlo. Al tener nuestra tabla con los datos de nuestros evaluados, debemos subirla a la plataforma haciendo clic a Seleccionar el fichero. A modo de ilustración, subimos la misma plantilla que nos proporciona el ejemplo. Se nos indicará cuántos usuarios se encuentran en el archivo, cuántos de estos son nuevos, que no tenemos registrado en nuestra plataforma, los que ya existen y cuántos de estos tienen algún error en la tabla que debemos corregir. Para guardar estos datos, debemos dar clic a Subir usuarios, y ya se encontrarán disponible en nuestra carpeta de personas. La última opción es crear grupos para nuestras evaluaciones. Esto lo hacemos en la pestaña de Personas, haciendo clic en Grupos, y luego seleccionando la opción de Crear un grupo. Aquí, podemos subir evaluados de forma individual o bien, importar los datos de forma masiva, de la misma forma que ejemplificamos anteriormente. Solo a modo de ejemplo, vamos a crear un grupo con los mismos evaluados del ejemplo de la plataforma. Como estos evaluados ya estaban creados en nuestra carpeta de personas, nos indica que son usuarios existentes. Esto podemos hacerlo con una tabla con usuarios nuevos o ya registrados. Debemos dar clic a Añadir usuarios al grupo e insertar un nombre para identificarlo. Al pulsar la opción de Crear grupo, la información ya quedará guardada en nuestra carpeta. Y es así como vamos a crear usuarios para poder evaluar en nuestra plataforma de Unity Testing.